Buenas tardes a todas y a todos. Vamos con la clase de hoy, que lleva por título Estudio de los rayos individuales a través de la carta natal. Pero cuando he diseñado esta clase, pues resulta que en realidad han salido dos clases, porque a mi entender hace falta tener una mínima base, que es lo que constituye esta primera parte. Entonces, para esta primera parte no hará falta la tabulación que os aconsejé, ni tampoco la carta natal, pero sí en la siguiente clase será necesario. Entonces, esto es una aproximación, podríamos llamarla aproximación al estudio de los rayos individuales a través de la carta natal. Bien. Los epígrafes de la clase de hoy los hemos dividido en 5, una introducción, una utilidad, por qué es útil conocer nuestros 5 rayos, diferentes métodos para conocer nuestros rayos, cuáles son el análisis de los 7 rayos y su expresión, y los rayos que deben considerarse en conexión con el ser humano. Prácticamente la totalidad de la clase de hoy está extraída de el primer volumen de los 7 rayos de Alice Bailey, que es Psicología Esotérica. El primer volumen de psicología, llamado Psicología Esotérica, pues contiene la mayor cantidad de información seria que la jerarquía ha dado en cuanto al tema de los 7 rayos. Y esta clase sobre todo se basa en ese primer volumen. Bien, para comenzar hemos de entender que los rayos cualifican toda la creación. Es decir, los 7 rayos surgen de la propia divinidad a nivel del cosmos, y esas 7 cualidades, esas 7 energías impregnan todas las cosas, toda la creación. No hay nada que no esté impregnado de uno de los grandes 7 rayos. Todo. Galaxias, sistemas solares, seres humanos, reinos de la naturaleza, reinos de... No hay nada en todo el universo que no esté impregnado de uno de los 7 rayos. Entonces, en cuanto al ser humano, nuestra alma, la personalidad, el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo físico están, por tanto, coloreados por uno de esos 7 rayos. Por encima del alma está el rayo de la mónada. Se habla muy poco porque solo empieza a manifestarse, y es necesario conocerlo, a partir de la tercera iniciación. A partir de la tercera iniciación, el alma, que puede estar ubicada en uno de los 7 rayos, pasa a uno de los 3 rayos de aspecto. Entonces la mónada solo puede ser de primer rayo, voluntad o poder, de segundo, amor, sabiduría, o de tercero, que es inteligencia activa. El rayo de la mónada permanece invariable a través de incontables eones de tiempo, no cambia. Un dato informativo, y es que aproximadamente pues la humanidad actual consta de unos 63.000, aproximadamente 63.000 millones de mónadas humanas, divididas en 3.000 millones de primer rayo de voluntad o poder y 30.000 millones del segundo rayo y 30.000 millones del tercer rayo de inteligencia activa. El rayo del alma varía de una ronda a otra. Como sabéis, cada cadena planetaria consta de 7 rondas, y ahora estamos en la cadena terrestre, en la 4ª ronda, y en la 4ª ronda estamos en la 5ª raza. Por tanto, el rayo del alma varía de una ronda a otra. Ahora estamos en la 4ª, como he dicho, y dentro de las almas más evolucionadas,
pues existe la posibilidad de que una discípula o un discípulo avanzado pues pueda cambiar de rayo del alma, de una raza a otra. Cuando las escrituras dicen conócete a ti misma o a ti mismo, sencillamente lo que nos dicen es que debemos conocer los 5 rayos que forman nuestro equipo humano. ¿De acuerdo? Ahora nos olvidamos del rayo de la mónada y nos fijamos en el rayo del alma, de la personalidad, de la mente, de las emociones y del cuerpo físico. ¿De acuerdo? El rayo de la personalidad cambia de una vida a otra. Normalmente cambia casi siempre. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en cada vida, en cada encarnación, el alma tiene que desarrollar diversas cualidades. El alma tiene para cada encarnación un propósito, tiene un plan, el plan del alma, que es lograr cierto crecimiento, lograr cierta expansión de conciencia a través de las diversas experiencias que le dará esa personalidad en esa vida, en esa encarnación. Por tanto, el rayo de la personalidad suele cambiar casi siempre de una vida a otra. Y los rayos que rigen el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo físico se consideran que son subrayos de ese rayo de la personalidad. Estos también cambian en cada encarnación en función de esas experiencias que el alma necesita atravesar. Bien, ¿cuál es la utilidad de conocer nuestros 5 rayos? Bien, conocer nuestros 5 rayos permite conocernos muy profundamente. Muchísimo más profundamente de lo que habitualmente nos conocemos. Sobre todo, permiten conocer cuáles son nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles, nuestras virtudes, nuestros defectos, donde tropezamos continuamente en la encarnación, por donde nos solemos deslizar casi siempre, tropezando con la misma piedra. También ayudan a entender cómo podemos afrontar mejor las crisis y también la mejor manera de superarlas. Además, el conocimiento de los 5 rayos permite relacionarse profundamente con todas las personas y los acontecimientos de la vida. ¿Por qué? Porque todas las situaciones se van a afrontar después pues, con una visión más profunda de la vida y de los seres humanos. Ayuda también a entender las situaciones de la vida desde el punto de vista de las causas y no tanto de los efectos o apariencias. Este es un gráfico que sintetiza muy bien, aunque esté en inglés, sintetiza muy bien lo que acabamos de decir. El alma pertenece a uno de los 7 rayos y luego la personalidad pues conforma también 7 tipos de personalidades, conforma pues lo que llamamos la personalidad transitoria. Y aquí tenemos el rayo de la personalidad y como subrayos de la personalidad, el rayo de la mente, el rayo de las emociones y el rayo del cuerpo físico. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. El primer rayo de voluntad y poder tiene como características, como virtudes, la fortaleza. Es el rayo de voluntad, de poder. Por tanto, tiene perseverancia, tiene un gran poder interior para conseguir sus metas, tiene amplitud de visión, pero sus defectos, pues muchas veces son el orgullo, la ambición o el autoritarismo o el deseo de controlar a los demás, cuando pues la personalidad expresa los defectos del primer rayo. El segundo rayo, pues tiene las cualidades del amor, la empatía, la capacidad de ver el punto de la otra persona, pero cuando la personalidad, a través del rayo del segundo rayo, la personalidad, pues manifiesta sus defectos, pues puede producir una indiferencia hacia los demás, excesiva concentración en el estudio
egoísmo y sobre todo miedos y temores. El segundo rayo tiene una gran relación, una gran importancia en relación con los miedos del ser humano. Bien, métodos para conocer nuestros rayos. Tenemos primero el método más elevado, que es el de la clarividencia en los tres mundos inferiores y en el mundo del alma. Es decir, poder ver la discípula o discípulo muy avanzado que se le desarrolla la visión etérica, pues puede entonces ver el rayo del cuerpo físico. Luego, si desarrolla la clarividencia emocional, el rayo del cuerpo emocional, lo mismo con el rayo del cuerpo mental y el rayo del alma que se encuentra en el mundo mental superior. Por tanto, la discípula o discípulo muy avanzado, a través de la clarividencia del color de cada cuerpo, puede saber el rayo que hay en cada plano. Esto es lo que hace un iniciado, un maestro, cuando mira automáticamente a su discípulo o a su discípulo y en un segundo sabe cuál es su equipo de 5 rayos. Luego tenemos el siguiente método, es el método psicológico desde la vertiente esotérica, a través de la cual se utilizan diversos tests psicológicos. Y a través de esos tests psicológicos se pueden llegar a intuir, porque el descubrimiento de los rayos no es una fórmula matemática, sino que también tiene que intervenir la intuición, pues a través de esos tests psicológicos, como lo desarrolla, por ejemplo, el Instituto de los 7 Rayos, de Seven Ray Institute en Estados Unidos, o algunas otras personas que están muy puestas en el tema de los 7 rayos, pues se pueden intuir cuáles son nuestros rayos. Entonces, este método psicológico requiere un enorme conocimiento de los rayos, tal como funcionan en cada uno de los 3 cuerpos, en la personalidad y en el alma. Y luego tenemos la interpretación de la carta natal desde el ángulo esotérico. Este método es el que vamos a ver en estas clases. Este método está basado en el estudio y la reflexión del tercer tomo de Alice Bailey, de los 7 rayos, que se llama Astrología Esotérica. Este libro es la interpretación, es la clave de la interpretación de la doctrina secreta a nivel astrológico, según pues lo expresa el maestro tibetano o el maestro Balkul. Y el método que estudiaremos en detalle en la siguiente clase, pues está basado en la información que hay en el tercer tomo de Alice Bailey de Astrología Esotérica. Veremos que no es un método matemático, sino que se requiere también el desenvolvimiento de nuestra intuición, lo mismo que en el método psicológico esotérico. Vale, vamos a hacer un análisis breve de los rayos. Para tener más información, repito, tenéis que acudir al volumen primero de Alice Bailey de los 7 rayos, que se llama Psicología Esotérica. Bien, primer rayo de voluntad o poder. Tiene como virtudes pues la fortaleza, el valor, la autoconfianza, tiene una absoluta falta de temor, tiene la capacidad natural de gobernar a las personas con amplitud de visión, es el rayo de los grandes estadistas, es el rayo de los políticos. Defectos, pues sobre todo el orgullo, el autoritarismo, también la arrogancia y ese deseo de dominar a los demás. También la ira. Y las virtudes que tiene que adquirir con el paso del tiempo en la personalidad es la ternura, la humildad, la simpatía, la tolerancia y la paciencia. Luego tenemos el segundo rayo de amor, sabiduría. Virtudes, pues calma,
fuerza, paciencia, resistencia, amor a la verdad, humanitarismo, filantropía, intuición, inteligencia clara y temperamento sereno. Defectos del segundo rayo. Excesiva concentración en el estudio. Este es su problema principal. Le absorbe excesivamente los estudios espirituales, esotéricos, y a veces pues, es insensible a las necesidades que tiene a su alrededor. Frialdad, indiferencia hacia los demás y también cierto desprecio y orgullo por las limitaciones mentales de los demás. Y, sobre todo, miedos. Es el rayo por autonomasia de los miedos y temores. Y las virtudes a ser adquiridas son el amor, la compasión, el altruismo y la energía. Luego tenemos el tercer rayo de inteligencia activa o mente superior. Las virtudes son la facilidad para cuestiones abstractas, para los conocimientos de tipo abstracto. Luego otorga un intelecto claro, la capacidad de concentrarse en estudios filosóficos, da un gran poder mental y no le preocupan las trivialidades de los demás, los detalles sin importancia. Defectos: orgullo también, aislamiento, a veces hace que no seamos exactos en los detalles, que nos distraigamos y que también tengamos una tendencia a criticar a los demás. Virtudes: simpatía, tolerancia, exactitud, energía, sentido común. Vamos con el cuarto rayo de armonía a través del conflicto. Virtudes especiales: grandes afectos, simpatía, valor físico, generosidad, también devoción, intelecto, percepción rápida. Defectos del rayo: pues egocentrismo, preocupación, darle muchas vueltas a las cosas, inexactitud en los detalles, fuertes pasiones, indolencia y extravagancia. Muchos artistas, muchos actores y actrices, pues tienen el cuarto rayo de personalidad, muchas veces. ¿De acuerdo? Las virtudes a adquirir por el cuarto rayo son serenidad, confianza, pureza, altruismo, exactitud, equilibrio mental y moral. El quinto rayo de conocimiento concreto y ciencia, mente inferior. Virtudes: tienen las virtudes de la exactitud en sus declaraciones, es metódico, tiene lógica, paciencia, perseverancia, sentido común, un intelecto muy agudo. Defectos del rayo: pues critica a los demás, tiene estrechez mental, arrogancia, rencor, carente de compasión, lleno de prejuicios. Virtudes a adquirir: reverencia, devoción, amor y amplitud mental. Vamos con el sexto rayo de devoción e idealismo. Virtudes especiales: devoción, concentración mental, ternura, intuición, lealtad, reverencia. Es por autonomasia el rayo de la devoción. Por eso se llama rayo de devoción e idealismo. Pero cuando atraviesa una personalidad que no está desarrollada, pues esa personalidad, ese sexto rayo de la personalidad, puede expresar amor posesivo y celoso. También excesiva dependencia de los demás. Ser una persona parcial, que se autoengañe. También sectarismo, a veces superstición y fanatismo. ¿De acuerdo? Es el rayo de los fanáticos, de las personas que solo tienen un punto de vista muy estrecho. Virtudes a adquirir: fortaleza, autosacrificio, pureza, veracidad, tolerancia, serenidad, equilibrio y sentido común.
Y vamos con el último rayo, que es el séptimo. Tiene virtudes especiales, la precisión, la fortaleza, perseverancia. Ya vimos en las clases anteriores que muchas veces el primer rayo de voluntad o poder, cuando se manifiesta a través de la apariencia o el mundo de la forma de los mundos materiales, pues se expresa a través del séptimo rayo. Por tanto, hay algunos puntos en común con el primer rayo. Detallista, confianza en sí mismo, nobleza, capacidad de síntesis, sobre todo, y amor a los rituales. Las personas amantes de los rituales, en general, son o personalidades de séptimo rayo o almas de séptimo rayo. Los defectos que da el rayo séptimo cuando atraviesa, pues se expresa a través de la personalidad que no está todavía evolucionada o iluminada. Pues excesivo formulismo, excesiva intolerancia, estrechez mental, engreimiento y virtudes a adquirir, comprensión de la unidad, amplitud mental, tolerancia, humildad, benevolencia y amor. Bien, ¿qué rayos se deben considerar en conexión con el ser humano? Bien, hay que saber primero que los 7 rayos que hay en nuestro sistema solar, de hecho, son subrayos cuando impregnan todo nuestro sistema solar, son subrayos del segundo rayo cósmico de amor y sabiduría. Por eso, de alguna manera, todo nuestro sistema solar está impregnado de este segundo rayo de amor-sabiduría y todos los rayos de los que hablamos en realidad serían subrayos de este gran rayo de amor y sabiduría. Nuestro sistema solar es el centro cardíaco, el corazón de aquel ser del cual el tibetano dice aquel ser del cual nada puede decirse. Por tanto, todo nuestro sistema solar constituye el corazón, el centro cardíaco, el segundo rayo de amor-sabiduría de ese gran ser del cual forma parte nuestro sistema solar, aquel del cual nada puede decirse. Luego, el rayo de nuestro planeta es el tercer rayo de inteligencia activa. Recordad que dijimos que este tercer rayo de inteligencia activa es el que domina al logos planetario y que tiene también relación también con la humanidad. Aunque los rayos que rigen específicamente al reino humano es el cuarto rayo de armonía a nivel de alma y el rayo de la personalidad de quinto rayo de conocimiento concreto o ciencia es el rayo de la personalidad del reino humano. Por eso los seres humanos, la familia humana, el reino humano, evoluciona esencialmente a través de la armonía, a través del conflicto. Y para ello utiliza el quinto rayo de conocimiento o ciencia. De los 7 rayos nunca están en manifestación los 7, solo están en cada momento de la historia, solo están 5 rayos en manifestación. El primer rayo de voluntad o poder ahora mismo no está en manifestación. El segundo rayo de amor está en manifestación desde 1557. El tercer rayo de inteligencia activa también en manifestación desde 1425. El rayo cuarto de armonía a través del conflicto todavía no está en manifestación, pero empezará a entrar en manifestación alrededor del año 2025. El rayo quinto de conocimiento o ciencia en manifestación desde el año 1775. El rayo 6 de devoción está saliendo rápidamente de la manifestación y empezó a salir
el rayo de devoción o idealismo a partir del año 1625 y el rayo séptimo empezó a entrar en manifestación en el año 1675 después de Cristo. Todos estos datos los podéis encontrar al final en las tabulaciones que da el primer volumen de Alice Bailey. Estos datos y otros datos también que aquí no he puesto porque ahora mismo no vienen a colofón, pero aportan muchísimos datos importantes también en relación con los reinos de la naturaleza, con las naciones, etcétera, etcétera. Aunque específicamente hay un libro que se llama Los rayos de las naciones, creo que es el título exacto también de Alice Bailey. Bien, otro dato importante en relación con el ser humano, y es que sabéis que hay 7 razas raíces. La quinta raza, la nuestra, la aria o indoeuropea, pues pertenece al tercer rayo de inteligencia activa y al quinto rayo de conocimiento concreto. Por eso es tan importante pues, el tema de la inteligencia, del conocimiento concreto, del desarrollo en esta quinta raza raíz de la mente inferior y de la mente superior, como preparación a la siguiente raza, que será la sexta raza futura, que tendrá como objetivo no ya el desarrollo de la inteligencia concreta y abstracta, sino el desarrollo de Buddhi. Luego, el rayo nacional de España. El rayo del alma es el sexto rayo de devoción e idealismo, y el rayo de la personalidad es el séptimo rayo ceremonial, disperso en las nubes. Una reflexión. Si el sexto rayo de devoción está saliendo desde la manifestación, se está yendo, que es el rayo del alma, y el rayo de la personalidad, el séptimo rayo, está viniendo, se está manifestando, pues ¿qué significa? Pues que esas cualidades del alma de la nación, de España, pues van en retroceso. Y lo que irá apareciendo cada vez más son los defectos del séptimo rayo del orden ceremonial o magia en nuestra nación, en España. Con lo cual, bueno, podemos deducir que cada vez habrá menos energía del alma y más energía de la personalidad. Por tanto, bueno, esto nos sirve de reflexión sobre también los acontecimientos pues, que irán sucediendo a lo largo del tiempo. Bien, el rayo de la mónada, ya hemos dicho, pertenece a uno de los 3 rayos de aspecto, los principales: voluntad o poder, amor, sabiduría y actividad inteligente. El rayo del alma, todas las almas de todos los seres humanos pertenecen a uno de los 7 rayos. Y el rayo de la personalidad, todos los seres humanos tienen una personalidad que pertenece a uno de los 7 rayos. El alma solo expresa las virtudes de su rayo. El alma solo expresa las virtudes de su rayo. Expresará más o menos virtudes, evidentemente. Expresará más o menos virtudes dependiendo del grado de evolución, pero solo expresará virtudes, mientras que la personalidad imperfecta expresará, sobre todo en las primeras fases evolutivas, los defectos de su rayo. El conocimiento de nuestra estructura de rayos facilita una percepción, por tanto, de nuestros puntos fuertes y débiles, de nuestra propia mente, de nuestra propia línea de menor resistencia en esta vida, donde tropezamos siempre, así como una comprensión más profunda de los puentes o de las barreras que levantamos entre nosotros mismos y los demás.
Evidentemente, las personas que tienen rayos similares, pues sienten entre ellos más afinidad, tienden a ver las cosas desde el punto de vista parecido, mientras que las personas que tienen rayos muy dispares encuentran difícil llegar a una comprensión de las intenciones de los otros. Por tanto, esta diferencia en los rayos entre los seres humanos, pues está claro, condiciona de alguna manera la calidad de la vida de pareja o de la relación de nuestros hijos. En general, las personas que tienen predominio de los rayos masculinos, 1, 3, 5 y 7, pues se llevan mejor entre personas que tengan esos rayos, ese equipo, mientras que las personas que tienen rayos femeninos, 2, 4, 6, pues lo mismo. Entre las personas que tienen rayos masculinos y rayos femeninos, pues suele haber a veces cierta fricción, sobre todo en las primeras fases de la evolución humana. Según el maestro Balcoul, la fórmula completa de una persona cuya mónada se presume que es del tercer rayo y un alma del cuarto rayo y una personalidad del séptimo, pues se designa así. Esto es como la ven los maestros: 3, 4, 7. Dentro de esta simple fórmula, luego hay diferenciaciones menores. Una personalidad del séptimo rayo, pues puede tener un cuerpo mental de primer rayo, un cuerpo astral de sexto, un cuerpo físico de tercer rayo, etc. La fórmula completa para un maestro es esta: 3, 4, 7, 1, 6, 3. ¿Qué significa? Significa que tiene una mónada de tercer rayo, un alma de cuarto rayo, una personalidad de séptimo rayo, un cuerpo mental de primer rayo, un cuerpo astral de sexto rayo y un cuerpo físico de tercer rayo. Bien, como este PDF lo tendréis colgados, pues seguramente mañana o pasado, yo os invito a que este PDF lo podáis repasar y estudiar con tranquilidad en vuestra casa, ya que no hay ahora ninguna lección de la naturaleza del alma, que lo podáis estudiar con tranquilidad en vuestra casa en estos 14 días, porque hay mucha información, está condensada, y conviene también pues que la repaséis varias veces pues para integrar mejor toda esta información. Nos dicen que cuando consideramos los rayos, en realidad estamos considerando la energía. Por tanto, los diferentes rayos de nuestra constitución, alma, personalidad, mente, emociones y cuerpo físico, en realidad constituyen un problema de interrelación de energías, ¿de acuerdo? De fricción de energías. Y esto es lo que explica los numerosos problemas psicológicos y enfermedades físicas debido a esa interacción de energías. Esa fricción que se produce esencialmente porque la personalidad con sus subrayos pues no está todavía controlada ni dominada por la energía y el rayo del alma, y de ahí se deriva la fricción. El campo de energía que llamamos el alma pues absorbe, domina y utiliza finalmente esa energía, que es la energía que llamamos la personalidad. Bien, en términos generales, en el caso de la mayoría de las personas, tal como explica Alice Bailey al final en sus tabulaciones, dice que el cuerpo mental está regido por los rayos 1, 4, 5, en la mayoría de las personas. El cuerpo emocional por los rayos 2 o 6 y el cuerpo físico por el rayo 3 o 7. Las almas avanzadas, las discípulas o discípulos avanzados, pues a veces pueden elegir un rayo diferente para esos tres cuerpos, pero de entrada nosotros podemos tomar como base
pues estos rayos. Y este cuadro pues resulta de una gran utilidad porque lo podéis memorizar en 10 segundos y veréis. Si ponemos aquí los cuerpos mental, emocional, etérico, veréis que el cuerpo mental es el 1, el 2 y el 3, emocional y físico. Luego el mental pasamos al 4, por debajo de él nada. Y luego el cuerpo mental, 5. Por tanto, cuerpo mental 1, 4, 5, 6, 7. Lo podemos memorizar porque es muy sencillo. Mental, emocional, físico, 1, 2, 3. Mental 4, mental 5, emocional 6 y 7. Con lo cual, aquí ya tenemos grandes pistas que veremos luego en la clase posterior. Aprender de entrada a reconocer el patrón de rayos no es fácil, pero podemos empezar pues haciéndonos algunas preguntas. Por ejemplo, para el cuerpo mental, ¿normalmente expreso con facilidad el poder de mi mente? Si todo el mundo me dice, en general, que tengo una mente muy poderosa, pues seguramente será de primer rayo. Me esfuerzo por mantener el equilibrio y la armonía, buscando muchos puntos de vista diferentes, pues puede ser entonces una mente de cuarto rayo. Busco el detalle o tiendo a observar con desapego, pues sería una mente de quinto rayo. No tenemos que en principio buscar todos los rayos para la mente, porque ya sabemos que para la mayoría de la humanidad solo son el primer rayo, el cuarto rayo y el quinto rayo. Luego, para el cuerpo emocional, ¿tiende mi naturaleza emocional a ser bastante serena? Me dicen las personas que en general soy una persona tranquila, que soy una persona a nivel emocional muy serena, o más bien me dicen que soy una persona que a veces pues me subo por las paredes, una persona apasionada, que a veces pues soy un poco fanática incluso, pues eso indicaría un cuerpo emocional de sexto rayo. Porque normalmente es del segundo o del sexto, como hemos visto antes, no es del resto de los rayos. Y para el rayo del cuerpo físico, pues nos podemos preguntar si a su cuerpo le gusta estar activo y se ocupa bien de tareas diversificadas, tercer rayo, o si prefiero un ritmo físico organizado. En general, las personas a las que les encanta el yoga, el hatha yoga, pues tienen un cuerpo físico de séptimo rayo. ¿De acuerdo? Bien. Nos da también Alice Bailey una clave en su libro que dice que el rayo de la personalidad se expresa con más facilidad en el cuerpo físico. Por tanto, a través de las actividades del cuerpo físico, pues podemos encontrar una pista de lo que es el rayo de la personalidad. Este rayo, como sabemos, determina la apariencia, el propósito, la tendencia de la vida y la ocupación. Muchas veces el rayo de la personalidad pues nos muestra cuál es nuestra ocupación en la vida, nuestra vocación muchas veces, mientras que el rayo del alma tiene una acción directa sobre el cuerpo emocional. ¿De acuerdo? El rayo del alma podemos reconocerlo con más facilidad en el cuerpo emocional y a través de él podemos tener algunas pistas. El rayo de la personalidad, cuando no está controlado por el alma, pues fomenta evidentemente una actitud separatista y causa el apego al aspecto forma de la vida. Y el rayo del alma fomenta la conciencia grupal y el desapego de las formas externas. Cuando el rayo de la personalidad se vuelve marcado y dominante, entonces los tres rayos de los cuerpos están subordinados al rayo de la personalidad
Y cuando llega a ese momento, se dice que se produce, comienza la gran batalla entre el alma y la personalidad, entre el ángel de la presencia, que es el alma, y el guardián del umbral, que es la personalidad. En preparación para la iniciación, el rayo de la personalidad, ¿qué hace? Pues trabajar para evitar el contacto con el alma, trabaja el ego inferior para retrasar el progreso, a veces nos engaña. ¿Por qué? Porque el ego, la personalidad, sabe que llegará un momento que tendrá que desaparecer, disolverse. Y al ego, que hemos construido durante millones de años, pues no le hace ninguna gracia desaparecer, disolverse. Él quiere permanecer. Por tanto, pues él trabaja para no ser disuelto, para no desaparecer. Y por tanto, a partir de ahí es donde en las etapas previas del discipulado, pues ofrece resistencia al alma. Pero finalmente el rayo del alma se convierte en el factor dominante. Esto ocurre definitivamente cuando alcanzamos la tercera iniciación, y el rayo de la personalidad pues es controlado por el rayo del alma. Bien, esta es la verdadera relación de la personalidad con el alma, y por eso es importante conocer el rayo de nuestra alma y luego conocer el rayo de la personalidad, porque este conocimiento nos ayuda a dar los pasos serios y correctos para alcanzar un día la iniciación, para entrar como discípula o discípulo aceptado en el ashram de un maestro con plena conciencia. Hace falta previamente conocer los rayos, entre otras cosas porque nuestra alma forma parte de uno de los 7 ashrams, y cada ashram pertenece a uno de los rayos, y cada rayo está regido por un chohan y sus maestros. Un chohan y sus maestros. Por tanto, para ser un día discípula o discípulo aceptado conscientemente, entrando en el ashram de un maestro, pues hay que conocer los rayos, los 5 rayos. Alice Bailey dice: cada persona es potencialmente un transmisor de la energía del rayo. Si transmitimos el rayo del alma en la vida, si transmitimos el rayo del alma a nuestro grupo, pues lo que haremos será enriquecerlo. Si transmitimos el rayo de la personalidad, pues transmitiremos normalmente los defectos y seremos una fuente de problemas y conflictos. Bien, esto es lo que acabo de decir, que a su debido tiempo cada persona debe aprender a transmitir al grupo la cualidad del rayo de su alma. ¿Y esto qué hace? Pues lo que hace es, les da valor, les infunde una visión más clara, les infunde amor, les infunde sabiduría, etcétera, etcétera. Y intenta la discípula o el discípulo pues no transmitir las características de su personalidad. Para ello, pues lo más importante es lo que nos ha enseñado siempre Kumar y han escrito pues todos los discípulos y discípulas de los maestros, que tenemos que intentar siempre pensar que somos el alma y no una personalidad. Somos un alma y que funcionamos a través de una personalidad, y nuestra misión en la vida es expresar esa energía o rayo del alma a través de esa personalidad controlada por el alma. Bien, para ver cómo funcionan los rayos a través de los individuos, resulta muy interesante estudiar los 2 volúmenes de El discipulado de la nueva era de Alice Bailey. Porque en esos 2 libros, son libros con bastantes páginas, pues están registrados un grupo de discípulos del maestro tibetano
en la época de Alice Bailey, y el tibetano a cada discípulo y discípula le dio la información de sus rayos. Le dijo, mira, los nombres no aparecen en esos libros, sino que aparecen sus iniciales. Y entonces le decía, fulanito, tienes un rayo del alma tal, un rayo de la personalidad tal, mente tal, emociones tal, cuerpo físico tal. Y a partir de aquí, en esos libros, pues exponen todas las dificultades que tuvieron que pasar o que pasaron esos discípulos y discípulas, hasta que al final el grupo, pues el tibetano lo disolvió porque vio que no era útil y que tendrían que esperar pues, en el futuro. ¿De acuerdo? Entonces, estos dos libros yo los recomiendo, aunque sea a fragmentos, que los podéis ir leyendo, porque ayuda a entender el funcionamiento de los rayos a través de las personas, concretamente. Bien, entonces ya para terminar, uno de los objetivos, por tanto, de la astrología espiritual es, por tanto, que sea más fácil localizar los 5 rayos que componen nuestro equipo. Y en el sistema astrológico, pues nos servimos de nuestra carta natal. Al tanto, esto no es un método matemático. No es que a través de la carta ya, ¡pum!, sepamos automáticamente los 5 rayos. Es un acercamiento y que es muy útil y que pues nos puede ayudar mucho, ¿de acuerdo? Pero también, simultáneamente, tenemos que usar la intuición, ¿de acuerdo? Para ello, en la clase siguiente estudiaremos los siguientes puntos del tema natal, que es donde están las claves. El ascendente, a través del cual trabaja el rayo del alma, el sol, a través del cual se expresa el rayo de la personalidad, la luna, a través del cual se expresa el rayo del cuerpo mental, Marte en la carta expresa el rayo del cuerpo emocional y Saturno expresa el rayo del cuerpo físico. Y esto lo veremos con tranquilidad en la siguiente clase, pero era importante antes tener una mínima base de lo que son los rayos, de lo que representan, de la importancia que tienen en la vida espiritual. Bien, me gustaría aquí, pues de nuevo, dar las gracias a todas las personas que están colaborando en el desarrollo de estas clases y que gracias a las cuales, pues, es posible llevarlas a cabo. Gracias a todas las personas que han colaborado. Y bueno, ahora ya dejo de compartir y pues ahora Rosa se va a encargar de anotar las preguntas y yo las iré contestando si puedo. Buenas tardes a todas y a todos. He abierto ya los micros para que quien quiera formular alguna pregunta pueda abrir su micro y formularla. De momento por el chat no hay ninguna pregunta, Valentín. Vale. Un moment. Hola, bon dia, Valentín i tothom. Hola. Voldria fer-te una pregunta. Quan ens has explicat tots els ratxos... Disculpa, Pepa, ¿puedes hablar en castellano? Sí. Porque hay gente que se conecta fuera de Cataluña. Vale, perdona. Te lo agradeceré, No, si puedes, Pepa, ¿eh? Hombre, hablo castellano bien. No me acordaba que había gente de otros sitios. He visto gente de Madrid, en fin. Vale, pues... Andalucía. Fantástico, bienvenidos todos. Quería preguntarte, en algún momento has como descrito, digamos, características, no, perfiles humanos o de personalidad según
el rayo. Por ejemplo, cuando has hablado de voluntad o poder, has hablado de generalmente los políticos. Cuando has hablado del cuarto, de armonía a través del conflicto, has hablado de artistas, actores. Y cuando has hablado de devoción, idealismo, bueno, pues no sé qué has dicho aquí. ¿Hay en cada uno de ellos realmente unos perfiles bastante definidos? Bueno, no hay perfiles completamente definidos, pero sí hay tendencias. Tendencias en la ocupación y en la vocación. De esto daremos información, no en la siguiente clase porque no es posible por falta de tiempo, pero daremos bibliografía en el que uno puede a través de esta información pues entrever, por ejemplo, también pues de qué rayo de alma o de qué rayo de personalidad puede ser. Es decir que el primer rayo, pues sobre todo es el rayo de los políticos y gobernantes, el segundo de los educadores, maestros y profesores y sanadores, el tercero de los filósofos y también los economistas, el cuarto de los artistas y actores, el quinto de los científicos, el sexto de las personas que sobre todo tienen tendencias religiosas y que trabajan en el campo de las religiones, y el séptimo rayo, la gente que trabaja en temas de organización, en temas de, pues, bueno, también de economía puede ser. Es limitar demasiado esto, pero sí que cada rayo se siente cómodo pues trabajando a través de ciertas profesiones o ciertas vocaciones. Como esto hay mucha información, yo lo que haré será en la clase siguiente dar bibliografía. Seguramente colgaremos también en el World Teacher Task Barcelona documentación. La mayoría está en inglés, pero hay cosas traducidas en español, ¿de acuerdo? Entonces, os daré bibliografía para que la podáis, evidentemente, sobre todo en español, ¿no? Pero quien sepa inglés también le podemos pasar esa información. La organización que más ha desarrollado el tema de los 7 rayos hace muchos años es una organización que se llama el Instituto de los 7 rayos, The Seven Ray Institute en Estados Unidos. El promotor es un hombre que se llama Michael Robbins, que también ha fundado posteriormente la organización que se llama Makara y también la Federación Moria de Organizaciones Esotéricas. Es decir, este hombre es un genio en tema de los 7 rayos y de hecho ha colgado y está a disposición de la gente dos volúmenes que se llama El tapiz de los dioses en inglés de manera gratuita, pero ha surgido con el paso del tiempo alguna persona que ha podido traducir estos 2 volúmenes en parte del tapiz de los dioses en castellano. En estos volúmenes se dan muchísima información sobre esto que me estás preguntando, sobre vocaciones de los diferentes rayos, porque luego hay una interacción entre el rayo del alma y el rayo de la personalidad. Hay diferentes combinaciones. Podemos tener un alma de primer rayo y una personalidad de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto, de sexto y de séptimo. Podemos tener un alma de segundo rayo y una personalidad de primero, de tercero, de cuarto, de quinto, de sexto y de séptimo. Entonces, todas estas variaciones se estudian y se explican en estos libros que no están traducidos completamente, pero yo os daré la bibliografía, os daré
los enlaces a internet para que a partir de aquí pues desarrolléis este gusto por la comprensión profunda de los 7 rayos. Este tema es un tema crucial. Los 7 rayos es un tema crucial, lo vuelvo a repetir. Digamos, uno tiene y una tiene que entender cuál es su equipo, cuál es su rayo de alma, por qué ha venido, para qué ha venido, qué energía tiene que transmitir, cuál es su plan, su propósito, su verdadera vocación en la vida, cuál es nuestra misión. Todo esto está marcado por el rayo del alma. Y esta misión del alma, este plan del alma, ¿cómo se va a expresar? Pues se expresará sobre todo a través del rayo de la personalidad, cuando esté más o menos controlado. Por eso, el tema de los rayos es un tema importantísimo. Llega un momento en la vida del discipulado que uno se da cuenta de su importancia y empieza a nacer en él el verdadero interés por profundizar en él. El tema de los 7 rayos constituye la futura psicología de la nueva era. La futura psicología de la nueva era será la psicología de los 7 rayos. Y esto lo expresa claramente el tibetano en sus libros y lo explica. Igual que la futura astrología será la astrología contenida pues, en el 3er tomo de Alice Bailey. Juntamente, evidentemente también, pues con la astrología espiritual del maestro Ike. Entonces, hay mucha información y estas 2 clases simplemente es despertar el gusanillo para que poco a poco empecéis a investigar, primero con vuestra carta y poco a poco también empecéis a estudiar pues, lo que son los 7 rayos trabajando a través del planeta, de los seres humanos, de los reinos, de las naciones, etcétera, etcétera, porque impregnan todo, lo he repetido. Todo lo que pasa en cualquier momento es fruto de la actuación de los 7 rayos, o al menos de los 5 que están en manifestación. Me gustaría, si es posible, para dentro de 14 días, pues que también pudiera estar colgado un artículo traducido también del coordinador del Instituto de los 7 rayos, que se llama Michelle Robbins, que se llama el artículo Combinación de rayos de alma y rayos de la personalidad. Tiene 7 páginas, pero yo no tengo tiempo para traducirlo. Yo lo he traducido con el Google Traductor, un poco macarrónico, pero... Y si alguien lo puede traducir, pues estará a disposición y será de utilidad pues para todas las personas que siguen estas clases y también en el grupo. Vale, veo aquí también que Conchi pregunta, ¿como padres uno puede intuir y estudiar los rayos de los hijos para ayudarles a conocer sus talentos, su vocación? Sí, evidentemente. Esto lo pueden hacer los padres a través del estudio de los rayos, a través de la carta natal. Específicamente, Pilar Quiroga, de Barcelona, del grupo de Barcelona, de Basanta, dio un módulo en la escuela Arcoiris hace un par o 3 de años sobre el funcionamiento de los rayos en la educación y hizo un estudio muy práctico que está a vuestra disposición sobre cómo se pueden, y también basado en lo que ha explicado Kumar y enseñado Kumar, sobre todo en el seminario de la educación de Argentina, de Mariápolis, y hizo un desarrollo muy interesante de la aplicación de los rayos en la educación de los niños. Es decir, hay material que irá saliendo, que ya está disponible también para los padres, y ese material en concreto para la educación pues lo desarrolló Pilar Quiroga, como digo, en el que sintetiza la enseñanza del tibetano y la de Kumar. Bien, esto es lo que puedo decir en torno a esta pregunta y que
hay mucha información y que esto simplemente es empezar a levantar el velo de lo que podemos aprender. Gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas, eso, lo dejo ahí en el aire, si alguien tiene tiempo y puede mejorar la traducción de este artículo para beneficio de todas las personas, ¿de acuerdo? Y es un artículo que son 7 páginas y que ya están traducidas con el Google, pero que necesitarían perfilarla. Y es un artículo, creo que puede ser de gran utilidad, porque habla de las combinaciones de los rayos del alma y los rayos de la personalidad. Y solo son 7 páginas. Si alguien se anima, pues que me lo comunique. Bueno, pues si no hay nada más, pues os doy las gracias como siempre. Os invito a que os leáis tranquilamente el PDF en vuestra casa y porque hay bastante información y así estaréis, pienso, más preparadas y más preparados para luego entender lo que digamos en la siguiente clase, de manera voluntaria, como siempre es una sugerencia. Bueno, pues si no hay más preguntas, lo dejamos aquí y, como siempre, os doy las gracias de todo corazón. Gracias a ti. Gracias a todas y a todos. Y a todos, y gracias.